Este workshop enfocado en mejoras de procesos de software. Mi nombre es Ítalo Donoso Barraza. Soy académico y magíster del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica del Norte de la ciudad de Antofagasta, Chile. Me acompaña en este workshop el académico y doctor John Castro Llanos del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Atacama de la ciudad de la Universidad de Atacama, perdón, de la ciudad de Copiapó, acá también en Chile. En esta primera charla le damos la bienvenida al magíster e ingeniero señor Abraham Dávila Ramón, quien es académico del programa de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Ingeniería de Software en la línea de mejora de procesos. El profesor Abraham es miembro activo en diferentes comités y organismos peruanos enfocados en la línea de normalización en Ingeniería de Software y Sistemas de Información. Ha realizado proyectos de investigación dentro de esta misma línea que han permitido la realización de diversos proyectos de mejora de procesos de software entre los años 2006 a 2020. En este mismo sentido, el profesor Abraham nos presentará a continuación uno de sus recientes trabajos que se titula ISO/IS 29110, experiencias en su implementación en Lima, Perú y las lecciones aprendidas. Muy buenas tardes, profesor Abraham. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, estoy listo para empezar cuando gusten. Ok, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Genial, gracias. Bien, voy a hablarles sobre la ISO/IEC 29110, un estándar para pequeñas organizaciones en general. Y le voy a hablar de una experiencia que hemos tenido sobre su implementación en Perú. La agenda que he preparado para esta charla es la evolución de la ISO/IEC 29110, el perfil básico de la disciplina de Ingeniería de Software en ese grupo de normas, el proyecto ProCalProcer, el programa de proyectos de mejora de procesos software que desarrollamos en ese proyecto, lecciones aprendidas y la ronda de preguntas. Para poder contextualizar todo lo que voy a comentar, es conveniente saber un poquito el contexto en el cual se desarrolló el estándar 29110. A nivel internacional ya hemos tenido un buen desarrollo de varios estándares de referencia para la parte de procesos software, desde la creación del grupo de trabajo SC7, que es el comité encargado de las normas, estándares de la industria de software. En general, en la línea de procesos de software, tenemos que el primer documento que ellos publican es el estándar 12207, que es un estándar de procesos de ciclo de vida y que vendría a ser el marco de referencia para muchos otros estándares que se han ido elaborando. A la fecha se tienen diversos documentos, entre ellos los más saltantes para la presentación es el estándar de evaluación de procesos, la ISO 33000, anteriormente la 15504, conocida también como SPICE, el estándar 29110 propiamente, que se empieza a publicar a partir del 2011 y que ha tenido una gran evolución en todos estos años. De otro lado, en el mismo contexto internacional, no podemos dejar de mencionar al CEI, el Instituto de Ingeniería de Software, que ha publicado muchos modelos y en particular para la charla de ahora el más cercano es el CMM Software en su momento, en el año 91, y a la fecha es el CMMI versión 2, que es, digamos, un estándar muy referenciado y muy usado en la industria de software a nivel mundial. En contraste, estos dos modelos anteriores son buenos modelos, son completos. Sin embargo, mucha gente en la industria ha estudiado, muchos investigadores han indicado que es muy difícil de ser adoptado por las pequeñas organizaciones. Es así que en distintas partes del mundo se han realizado iniciativas y en particular voy a mencionar la de México, que es Moprosoft, que en el año 2003 a iniciativa de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, se hace un proyecto para desarrollar un modelo que pueda ser usado por su industria de software, una industria de software eminentemente de pequeñas empresas. Ese proyecto fue liderado por la profesora Hanna Octava de la UNAM y en el 2005 se convirtió en norma mexicana. Desde esa fecha ya no ha recibido más actualización el Microsoft, pero gran parte del conocimiento y el equipo de trabajo
finalmente se trasladó hacia lo que es la 29110. El, el Microsoft y la 29110 tienen mucho que ver. En principio, más o menos en el 2003, Microsoft se publicó como documento de trabajo, como documento a ser trabajado por las empresas y después se convirtió en norma. Más o menos en el 2004, muy cercano a ello, se inició un, un esfuerzo por tratar de llevar las normas existentes, 12207 y otras adicionales, a lo que es el contexto de las pequeñas organizaciones. Y se hizo una encuesta a nivel internacional. En esta encuesta, las empresas pequeñas reconocían el valor, el aporte de los estándares, pero no sabían bien cómo podían aplicarlas o cómo podían aprovecharlas al máximo. Había una serie de hallazgos en cuanto a por qué no podían aplicarlas en ese momento. Luego de publicado y también más o menos coincidiendo con el profesor Mario Piatini, se propuso un proyecto que se denominó Competisoft con fondos del CITED iberoamericano que involucró más o menos 13 países y más de 96 investigadores, cada cual aportando en distintos aspectos. En principio se tomaron 3 modelos de referencia, Microsoft y Valprosoft, 2 modelos mexicanos como base, Agile SPI, un modelo de un grupo de modelos de Colombia, y con esos referentes se inició el desarrollo de un nuevo modelo que se denominó Competisoft. Durante el 2007, cuando hemos estado en pleno proyecto, Hanna Octava nos comentó que el ISO, después de haber revisado la propuesta que ella envió del Microsoft al grupo de trabajo que vería el futuro estándar 29110, habían revisado y decidieron tomar como base Microsoft para hacer el nuevo estándar internacional. Algo interesante porque es quizá la primera vez que un referente latino se convierte en un estándar mundial como es un estándar ISO. Y en esa oportunidad, Hanna, que fue la directora técnica del proyecto Competisoft, nos pidió a todos los que pudiéramos participar en todas las reuniones de trabajo de la ISO para poder aportar parte del conocimiento que se había estado desarrollando aquí en Competisoft, las experiencias con las empresas, hacia este nuevo estándar internacional. El nuevo estándar sale con un enfoque, una perspectiva diferente a la que tiene Microsoft y maneja el concepto de perfiles. Microsoft maneja el concepto de madurez y capacidad de procesos. Y se elige un primer perfil denominado básico con 2 procesos, software implementation, implementación de software y gestión de proyectos. Esto con un esfuerzo de varios países, y si pueden notar las banderitas, hay varios países latinos involucrados en este esfuerzo. Posteriormente, del 2011, en que se publica el primer estándar, la parte 1 del 29110, que es un estándar de la visión general que va a tener todos los otros documentos, los otros estándares, y lo que se llama el perfil básico de la disciplina de ingeniería de software. A la fecha hay cerca de 19 estándares y en algunas semanas más deben estar publicando otro estándar más que se sigue trabajando a nivel de este grupo 24. Este es un mapa, más o menos a lo que teníamos hace 4 meses. Y podemos ver que se han desarrollado 2 grandes disciplinas en principio, que es la de ingeniería de software con un grupo de estándares que son documentos guías que pueden usar las empresas para implementar. También se ha desarrollado en la disciplina de ingeniería de sistemas, aún está pendiente la publicación de la guía avanzada. Se han desarrollado otros documentos que contribuyen a terminar el ciclo de los estándares que son certificables y a la fecha ya se puede certificar el perfil básico. Sé que están trabajando en la certificación del perfil medio, pero es un proceso que toma su tiempo. Además, se está
explorando y en algunos casos se han decidido ya trabajar algunos perfiles adicionales como el del Agile y DevOps. Son temas que siempre se discuten y toman sus tiempos dentro del grupo de trabajo de la ISO para poder concluir y luego publicar un documento. Además, de manera interesante, también hay un documento como guía que es de despliegue del servicio y otro de especificaciones con propósito de manejar certificaciones. No se ha hecho más, yo no he estado viendo ese tema, aunque es un tema muy interesante porque les voy a comentar sobre la realidad que hay de las empresas en Perú, las que han estado en los proyectos y es una necesidad que también tienen hoy en día muchas organizaciones que desarrollan software y las que son parte de una empresa mayor, las que desarrollan y ofrecen el servicio de soporte u otros servicios asociados. También hay documentos que están relacionados a la parte organizacional. Si nosotros juntamos esto que dice organizacional con esto que dicen perfiles, entrada, básico, intermedio y avanzado, vamos a completar lo que podría ser Moprosoft. Y hay otros documentos de interés global para todos los estándares. Perdón. Los documentos más importantes definitivamente en la industria son la 12207, que es un estándar que pretende ser genérico para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de software, para cualquier tipo de metodología, para cualquier tipo de técnica. Por tanto, es un documento escrito con ciertas características y de manera muy general. Y en ese sentido cumple su propósito. CMMI, si bien es un modelo que apunta al concepto de madurez y capacidad, es igualmente interesante, es completo, está bien articulado. Con la versión 2.0 ha cambiado bastante el enfoque. Antes manejaba esta figurita, ahora es ligeramente diferente, con otra manera de conceptualizar la madurez. Pero ambas, a pesar de ello, si lo medimos con respecto de una organización, tiene una distancia que podríamos llamarle el análisis de brechas o gap que hay entre la realidad de una organización pequeña y lo que hay en cada uno de ambos modelos. Es decir, sí es distinguible. Y cuando lo comparamos con un modelo como Moprosoft, podemos notar que Moprosoft es mucho más cercano a las empresas. Y tiene que ver con la idea de que estos dos modelos son modelos de propósito muy general, muy abierto. Y este modelo es de propósito más específico. Es para pequeñas organizaciones de un determinado tamaño y hacen desarrollo de software con ciertas características. Y entonces, obviamente, la forma en que se ha propuesto para esa situación ha sido una en la que se incluye un diagrama de actividades de un nivel intermedio que puede ser customizable, puede ser personalizable hacia cualquier organización, que no ocurre ni con 12207 ni con CMMI, porque ese no es el propósito que tienen ambos modelos. De manera correspondiente, al haber adoptado Moprosoft como modelo base para hacer el nuevo estándar BCE, BCE adquiere esas mismas características y toman muchos elementos, como por ejemplo el patrón de procesos es muy parecido al de Moprosoft. Este diagrama de actividades también se reproduce de otra manera, pero sigue siendo diagrama de actividades, con la única diferencia que si uno quiere conseguir un nivel de madurez en Moprosoft, tiene que cumplir los 9 procesos a la vez, y aquí no. Aquí es un conjunto de procesos los que determinan un perfil. Los nombres cambian y también cambia, digamos, el alcance. Bien, esto es una respuesta a las distintas investigaciones y las distintas quejas de las pequeñas empresas en no poder adoptar un modelo como CMMI por su costo, por su dificultad para conseguir gente entrenada en aquella época, más para poder implementarlo y porque demandaba mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que propone el 29110? Propone una serie de perfiles que le ha denominado perfiles genéricos. Comienza publicando el perfil básico, que caracteriza más o menos una pequeña organización que realiza un solo proyecto a la vez. Ese es el referente que se ha tomado para poder definir las prácticas que incluyen este perfil, y a partir de ahí se ha extraído un subconjunto a la cual se le ha denominado Entry Profile o perfil de entrada, que más o menos caracteriza proyectos de 6 meses personas, proyectos muy pequeños, y
la otra posibilidad es que sean organizaciones que están comenzando, startups. Luego de ello, hacia arriba está el perfil intermedio que tiene como característica el manejo de múltiples proyectos, pero múltiples proyectos con recursos en conflicto, es decir, personas, sobre todo, que puedan estar atendiendo dos proyectos. Esa es un poco la dinámica que se planteó para para definir los procesos para el nivel intermedio. Y en el avanzado, pensando más en empresas, pero igual aplica a cualquier organización, una que quiera consolidarse en el tiempo, haciendo más efectivos sus procesos y sus actividades. Este estándar no aplica a desarrollo de software de productos críticos, porque para eso existen otros estándares de referencia complementarios a la 12207 que indican una serie de condiciones. Nuevamente, voy a hacer referencia al hecho histórico. Esta propuesta del perfil básico es del 2011 y muchas de las consideraciones que se están colocando aquí corresponden con el estado del arte en ese momento. Me explico. El perfil básico es definir un desarrollo de software y gestión de proyectos guiado por un subconjunto de procesos y resultados de la 12207 y productos de la 15289. Procesos de software, la 12207 y 15289, digamos, descripción de los artefactos que se producen en el proceso de desarrollo. Pero señalan que apropiadas a las características y necesidades de la BC. ¿Cuál es el aspecto que estoy subrayando como que tiene que ser visto en el tiempo? Porque la 12207 con la 15504 también hacen lo que se llaman modelos de madurez. Y tiene un enfoque en el cual la parte técnica está en el primer nivel de madurez organizacional y la parte de gestión de proyecto en el segundo. Entonces, cuando se fue a conversar con los miembros de los otros comités, y obviamente este estándar 29110 tenía que alinearse al estándar 12207 y a los otros existentes, había un conflicto. El juntar el desarrollo de software con la gestión de proyectos no estaba dentro de los criterios establecidos. Entonces se puso una justificación. Dice, la razón para incluir gestión de proyectos es que el negocio central de la BC en el desarrollo de software y su éxito financiero dependen de los beneficios del proyecto. Entonces, esa es la razón y eso también lo van a seguir encontrando en el documento como para que lo puedan comprender. Y la idea es que este estándar sirve para describir el desarrollo de software de una aplicación simple, de un equipo de proyectos simple, sin riesgos o factores situacionales especiales. El proyecto puede ser para cumplir un contrato externo o interno. Es decir, puede ser para una organización como un centro de cómputo dentro de una empresa grande. Sigue el concepto de organización. Los dos procesos que incluyen el perfil básico son Project Management y Software Implementation. Y están descritos digamos, en el mismo nivel de detalle que Microsoft y adquieren muchos de los elementos que tiene Microsoft, como por ejemplo esto que es uno de los que me agrada bastante, que es el de introducir validación en la etapa temprano que ayuda a que los requisitos queden claros o queden bien establecidos o estén completos para los distintos proyectos que emprenden las pequeñas organizaciones. Si bien disculpe, voy a regresar. Si bien la representación es de esta forma, está a un nivel de macroactividades que permite que internamente pueda implementarse de diversa manera a nivel de las metodologías o ciclos concretos de vida. Entonces, sí, en principio soporta cascada, incremental, evolutivo o cualquier otra configuración. El proceso de desarrollo de software tiene las etapas básicas, ¿de acuerdo? Y el proceso de gestión de proyecto también tiene etapas básicas, incluso hasta donde recuerdo, personas de PMI estuvieron participando en las reuniones donde se discutía sobre los elementos de este proceso dentro del perfil básico. Pero a pesar de todo ello, las PO siguen sin adoptar los modelos. Es decir, se les ha preparado un modelo para las pequeñas organizaciones, pero ellas no las están adoptando. Entonces, ¿por qué una PO, más en concreto una micro o pequeña empresa, que fue ya la pregunta que nosotros nos hicimos, no adopta un modelo de calidad de procesos como la 29110 hoy en día? Hoy en día me estoy refiriendo más o menos 2013 al 2016 y después del 2017 al 2019.
Cuando se estuvo planteando el trabajo con la ISO, se estableció una serie de características de referencia, es decir, esto es lo que se encontró en la bibliografía y se recopiló de distintas fuentes y se caracterizó en 4 ejes, 4 categorías, y se describió más o menos cómo es, no cuáles son los problemas, sino cómo es una pequeña organización. Y por lo general se estableció un número de 25 personas trabajando en una organización con un flujo de caja corto, crítico y por proyecto, proyectos de bajo presupuesto, de poca duración, algunos pocos meses, de pocas personas involucradas y de desarrollo de productos pequeños. De igual manera, se entendía que la organización era pequeña y por tanto había para la parte interna recursos internos limitados para la gestión, soporte, gestión de riesgos, formación, gestión de calidad, mejora de procesos y reutilización. A nivel de la interacción con el cliente, se hablaba de que la satisfacción del cliente depende de cumplimiento de requisitos específicos que pueden cambiar durante el proyecto, información oportuna durante el desarrollo del producto, entrega a tiempo con bajo nivel de defectos encontrados después de la entrega y comunicación cercana. Lo que sabemos que no ocurre, es decir, en la mayoría de veces, al menos de las referencias que tenemos de manera empírica, es que la mayoría no cumple los requisitos como se espera, la información no fluye de manera oportuna, hay contratiempos en distintos aspectos de ida y de vuelta en la información, hay muchos sobreentendidos que no son correctos, entrega siempre tardía y con defectos incluso durante la presentación final. Entonces, esas son características de lo que está pasando también. Y, ¿cómo se llama? Se ha tomado todo eso para poder definir todo este grupo de estándares. Además, mencionar que falta de conocimiento de evaluación y mejora de procesos en las organizaciones, sobre todo las pequeñas. No es la realidad de las grandes empresas, definitivamente. Bien, el proyecto Procal Procesar, del cual voy a hablar ahora un poquito, tiene como presentes todo un grupo de proyectos que estuvimos participando como invitados en el 2006, el proyecto CITED, y luego otros que hicimos nosotros para poder replicar a nivel Perú el esfuerzo y luego terminar ciertos temas asociados con la certificación de procesos. Y a partir de ahí ya estaba publicado justo el estándar, propusimos trabajar eso con el nuevo estándar internacional. Y esto es un poquito lo que estábamos buscando. Determinación de factores que influyen en la productividad y calidad en organizaciones que desarrollan productos software y ofrecen servicios software utilizando como base normas internacionales como el de la ISO. Este es nuestro esquema de trabajo. Es bastante complejo. Llegamos a tener como 60 personas trabajando en el proyecto con 3 universidades y varias empresas y alumnos de posgrado. Pero yo les voy a hablar principalmente de este bloque, que es el bloque en el cual nosotros, mediante un esquema de trabajo, pudimos desde la academia liderar un proyecto de mejora de procesos en un grupo de empresas. Si bien voy a hablar solamente sobre desarrollo, igual lo hicimos sobre un modelo para despliegue de servicio. El modelo que nosotros hemos desarrollado, que es el esquema de mejora, es uno que permite trabajar un programa de proyectos de mejora de proceso. Esto en virtud a que en Perú en algún momento y en otros países de la región también se ha dado iniciativas para manejar grupos de empresas que están simultáneamente trabajando un proyecto, es decir, un portafolio donde hay varias empresas que están haciendo mejora de procesos en un modelo determinado. Eso pasó en Perú y nosotros notamos que de las 100 empresas que participaron, solo 10 lograron conseguir buenos resultados como se esperaba y 90 no, ¿no? Entonces, eso generó una molestia en muchas empresas, muchos empresarios, y lo que hicimos fue tratar de encontrar un esquema que pueda ser viable económicamente, viable técnicamente. Y establecemos 3 esquemas que tiene 3 niveles, en la cual esto es un nivel de la gestión corporativa de todo el proceso. Este es un nivel de la gestión de la mejora de proceso en cada empresa y este es un nivel operativo ya de la mejora de procesos. Y acá hay una suerte de convocatoria a distintos actores, la firma de distintos mecanismos de compromiso, compromiso con los profesores, con los docentes, adhesión con los estudiantes y convenio con las empresas. Convenio con
la universidad y la pequeña empresa. Que quizás conviene notar o hacer notar esa relación en el sentido en que una universidad tiene más presencia, más estatus, sobre todo nuestra universidad en el país, en Perú, tiene mucha presencia y mucho reconocimiento, y por tanto es un marco que a la pequeña empresa le ayuda y le sirve como referencia, pero también le establece parámetros para los cuales, bajo los cuales se puede gobernar para tomar decisiones en el proyecto. Y se asignó un estudiante para hacer el trabajo en la empresa y un docente que lo supervise, además de conformar de equipos de trabajo en la propia empresa. No es que nosotros le vamos a hacer la tarea, sino que ellos tienen que aprender a hacer ese trabajo dentro de su propia organización. Y a todos esos participantes se los entrenó en el modelo y en la mejora de procesos. Para cada empresa se hizo una inducción a los estudiantes, se realizó una evaluación inicial con el modelo de procesos de referencia, se elaboraron una serie de propuestas y se planteó un plan de mejora de propuestas durante lo que hemos llamado microciclos de mejora. Ejecutado o iniciado el microciclo de mejora, se documentaba el cambio, se preparaba el material para capacitar, se capacitaba al personal, se supervisaba la realización y se realizaban los ajustes si fuera necesario. Esto continuaba hasta que los microciclos de mejora se hayan concluido para luego hacer la reunión, la evaluación final y entregar el informe final a la empresa. Yo debo señalar que aquí uno de los aspectos claves en este esquema es que el estudiante de último año de un programa de ingeniería informática es el que tiene un papel muy importante en todo el desarrollo de este grupo de actividades de la parte que está en verde y la parte que está en amarillo. Finalmente, para terminar de explicar la parte corporativa, es que elaboraron reportes finales de la mejora del proceso, ya incluyendo todo lo que se había hecho en la empresa, y elaboraron, en el caso de los estudiantes, trabajo de fin de carrera, es decir, su tesis de pregrado, aquí le llamamos tesis, en otros lados le llaman trabajo de fin de carrera. Bien. Y nos ha permitido, como parte del proyecto, analizar distintos aspectos, desarrollar distintos elementos. Por ejemplo, solo como una mención rápida, hemos podido revisar el tema de las transferencias y generación de conocimiento a un proceso de mejora, teniendo a múltiples empresas y a múltiples estudiantes interactuando entre ellos y transfiriendo y generando. Bueno, nosotros estamos con un nuevo término que se llama co-creación de conocimiento, ¿no? Que se da justo en los momentos en que se están haciendo las mejoras de proceso en las empresas. De otro lado, también pudimos desarrollar una pequeña herramienta que nos ayude a ver cómo evolucionan las empresas. En este caso, estas son las 7 empresas que participaron y de las cuales voy a comentar sobre las lecciones aprendidas. Son empresas de diverso, digamos, giro de aplicación de desarrollo de software. Todas cumplen con ser de menos de 25 personas y todas son empresas que ya tienen una cantidad de años en el mercado. Nosotros, a partir de la información de las evaluaciones del proceso, y nosotros consideramos, además del perfil básico, información del perfil intermedio, puesto que teníamos acceso, como ya dije, yo participo del grupo 24 de la ISO, tuvimos acceso al material y también realizamos evaluaciones de los perfiles intermedios. Y logramos desarrollar, mediante escalamiento multidimensional, un mapa de evolución de las empresas, lo cual nos ayuda un poco a distinguir, este ya fue el trabajo a posteriori del grupo de empresas, algunos elementos para tomar decisiones en cuanto a estrategias que se pueden aplicar en la mejora de procesos en un programa de proyectos. Bien, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la implementación de la 29110, raya 5, raya 1, raya 2, que significa 5 ingeniería de software, 1 perfil básico, 5 son las guías de implementación, 1 es ingeniería de software y 2 perfil básico. El 511 es perfil de entrada, obviamente, y el 13 es perfil intermedio. De las 7 empresas, y le he puesto un plus porque en realidad estamos acopiando también las lecciones aprendidas cuando hicimos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, pero usando el modelo Microsoft. Nosotros ya hemos hecho esto con 22 empresas y usando el modelo Microsoft
y obviamente las lecciones aprendidas de aquella oportunidad más estas se han confirmado o ampliado. Hay temas importantes que tienen que ver con las estrategias. Nosotros adoptamos como lección aprendida y adoptamos una estrategia, es resolver problemas relevantes, pero no los críticos al principio. Esto permitió mostrar beneficios de la mejora de procesos de manera temprana, lo que contribuyó a mejorar la predisposición de los desarrolladores para los siguientes cambios. Se usó el enfoque de resolver problemas en lugar de implementar un modelo a rajatabla. Dentro de la literatura va a encontrar digamos, experiencias en las que hablan de implementación de un modelo. Y lo primero que uno piensa es que es el modelo el que define los cambios y es el modelo quien establece las cosas que se tienen que hacer. Si bien yo estoy hablando de lecciones aprendidas de la implementación de la 29110, nosotros fuimos más permeables con todos los estudiantes y las empresas para que puedan seleccionar las mejores alternativas para resolver sus problemas, pero siempre buscando primero en el modelo de referencia para poder tomar decisiones. Tal es así que en algunos casos, algunos estudiantes han echado mano de modelos como ITIL o la 20000 para temas de servicios que no están dentro del alcance de desarrollo de software, es cierto, pero las empresas tenían tal grado de desorden que provenía de las atenciones a sus usuarios, a sus clientes, que prácticamente habían anulado gran parte de su capacidad para desarrollar. Resolvieron el problema de atender las solicitudes, por ejemplo, y una vez que atendieron, recién se pudieron dedicar a resolver los problemas de desarrollo, porque esa actividad le generaba mucho ruido a todo el área de desarrollo, porque las empresas pequeñas, muchas hacen desarrollo y soporte, o muchas otras tienen su producto estrella y venden, ¿cómo se llama?, ese servicio. Producto como un ERP y venden los mantenimientos, actualizaciones. Entonces terminan siendo una suerte de mesa de soporte a las empresas que les han contratado ese producto o servicio. Otras, muy pocas, desarrollan a medida y entregan su producto y se desentienden, ¿no? Muchas toman contratos de mantenimiento. Entonces, ese tipo de enfoque de tratar de resolver los problemas ayuda mucho. Comenté ese caso de una empresa pequeña que tenía su ERP para microfinancieras y una vez que resolvieron el problema fue una de las que más creció, en la mejora de procesos en el proyecto anterior, y acá también se nota que aquellos que pudieron resolver mejores problemas en su proceso de mejora son las que más crecen. O sea, cuando uno resuelve un problema y todo el mundo observa que eso les ayuda, se compran un poco el pleito de estar cambiando las cosas para mejorar. Hay que tener en cuenta, por lo menos en las empresas que han participado, son personas que no son de 21 años, 22 años, eso es poco frecuente. Muchas empresas son de personas de más arriba de 40, entonces empresas son más difíciles de cambiar. Ya las personas tienen familias, entonces no están dispuestas a aceptar cambios fácilmente. Lo otro es mostrar mediante un análisis empírico que cierta práctica, propuesta de mejora trae beneficios concretos, lo que ayudó con la aceptación de los cambios. Se usó un enfoque crítico para sobre el modelo, perdón. ¿Qué significa? Y se les decía a los estudiantes siempre que se podía. Recuerden, si la práctica no sirve para esa empresa, entonces no hay por qué implementarla. Tienen que encontrar sentido en qué mejora, en qué aspectos para la realidad de esa empresa. Entonces, por ejemplo, y de ahí también sale alguno de mis cuestionamientos a futuro sobre los modelos, sobre las prácticas de un determinado modelo. Por ejemplo, habían empresas que la trazabilidad no les era tan útil. Y sí, pues para esa empresa, para el tipo de proyectos que manejaba, la trazabilidad no era tan útil. Yo, como profesor de ingeniería de software, obviamente sí, entiendo y sé que es muy útil en general, pero para ese tipo de situaciones, de repente, pues no aplica. Entonces, ese era un aspecto crítico en el proyecto, que no se trate de aplicar el modelo por aplicar, sino se entienda que la práctica es pertinente para esa realidad concreta y sobre eso tomen decisiones de cómo deben implementarlo. Entonces, se debería tener claro que no es una burocratización de las tareas, sino que realmente tiene sentido dichas prácticas. Otro aspecto importante, seguir un proceso formal, firma de acuerdo institucional,
universidad, empresa, estableció un marco de compromiso de los gerentes con sus respectivos proyectos de mejora. ¿Por qué usamos este esquema? En realidad, dentro de la literatura se aprecia mucho que los primeros que patean el tablero, como se dice popularmente, son los gerentes, son los que dicen, sí, vamos a hacer la mejora, pero después cuando hay situaciones complicadas son los primeros que no asumen ese compromiso y empiezan a quitarle fuerza a la mejora de procesos. Entonces, al haber un acuerdo institucional, como que las cosas un poquito cambiaron. Ojo, a pesar de ello hubo dificultades, ¿no? No estamos diciendo que sea fácil, pero funcionó en la mayoría de los otros casos. Conformar un equipo de mejora de procesos conjunto, 2 profesionales desarrolladores por horas de la empresa, un estudiante de último año, 30 horas de pasantía de ingeniería informática y un docente por horas, supervisor del estudiante, y establecer el rol del estudiante como el soporte principal del equipo, ayudó a que la empresa aprenda de mejora de procesos y viva las mejoras que se realizaron. Lo que pasa es que se puede dar un curso de mejora de procesos y dejarlo ahí, ¿no? Y entonces decimos que lo hagan, pero no es tan fácil. La mejora de procesos tiene una peculiaridad que es, si se va a cambiar la forma de trabajo de un grupo de personas que no son necesariamente jóvenes o que no son necesariamente expertos en ingeniería de software, porque también tenemos que tener en cuenta que muchos desarrolladores todavía no son de formación base de ingeniería de software. La ingeniería de software es una disciplina reciente y a nivel universitario todavía no ha entrado en muchos países. Entonces tenemos gente que son ingenieros de sistemas, algunos son ya informáticos, otros son ingenieros civiles, otros son de otras disciplinas. Entonces esa es la realidad. Y por tanto, entender que la mejora de procesos es complicada, sobre todo con los grupos etarios más altos, es más difícil. Y recuerden que el proyecto era un estudiante que todavía no terminó la universidad frente a un grupo de personas que ya tenía varios años trabajando. Entonces, se suele el enfoque de aprender haciendo la mejora de procesos para que luego de finalizar el proyecto ellos lo puedan continuar. Revisar las prácticas de ingeniería de software con los estudiantes primero y luego con los desarrolladores y ver cómo se hacen viables en las empresas. Ayudó con su adopción. Claro, nosotros, los profesores, revisábamos con los estudiantes y los estudiantes luego con los desarrolladores. Los investigadores no hemos intervenido, digamos, en el proceso de mejora, solo hemos hecho las evaluaciones con el propósito de mantener cierta independencia de criterios. Entonces se usó el enfoque de transferir conocimiento de manera focalizada de acuerdo a lo que necesitaban, digamos, durante toda la ejecución del proyecto. Lograr comprender que una buena definición de requisitos en el mayor nivel de detalle posible, lo más temprano posible, y su validación temprana ayudó a que mejoren sus estimaciones y cumplimiento de sus proyectos. Este tiene que ver más con una lección aprendida de alguna buena práctica que se ha trabajado. Hay otras que tenemos, solo quise traer esta porque mencioné hace un momento el tema de la validación al momento de los requisitos. Sí, sí les ayudó bastante a las empresas a mejorar sus estimaciones y sus niveles de cumplimiento. Se usó el enfoque de identificar prácticas de mayor impacto en su trabajo. Otra práctica también que se trabajó fue la de pruebas de software, no era muy manejada formalmente. Luego, definir una relación ganar-ganar para todos los involucrados ayudó a mantener el compromiso. La empresa se benefició de un proceso de mejora, los profesionales de las empresas recibieron entrenamiento en prácticas de ingeniería de software. Se puede decir que la productividad mejoró. La universidad se benefició a través de proyectos de fin de carrera, tesis de pregrado, docentes interactuando con la industria, publicación de artículos, retroalimentación de enseñanza técnica de ingeniería de software. Es decir, el enfoque de ganar-ganar realmente sí nos ayudó mucho a mantener la constancia de todos los actores. Comprender la participación de los dueños o gerentes para liderar la mejora, participando en actividades breves pero claves. El lanzamiento del proyecto, ellos lo hicieron, ¿no? Lo hicieron los estudiantes. Los estudiantes prepararon las PPTs, prepararon todo lo que habría que informar al resto de los trabajadores, al resto de los empleados. Se hicieron presentaciones de avances, los resultados de las micro mejoras y reconocimiento de los logros a los trabajadores. Todo eso contribuyó a que los desarrolladores se alinearan con los esfuerzos que se venían haciendo. Se usó el enfoque de transferir conocimiento de manera focalizada de acuerdo a lo que necesitan. Identificar, definir soluciones sencillas y de bajo presupuesto ayudó a que obtengan su forma de trabajo. Las microempresas no tienen dinero, así es que no podemos pensar en una plataforma
que hay que pagar, que hay que implementar para poder completar cierta tarea puntual. No, había que ser muy ingeniosos para buscar soluciones efectivas. Y varias de las soluciones se han desarrollado usando hojas de cálculo de Google hasta que encontraron la práctica y luego ya pasaron en algunos casos a algunas herramientas libres que daba soporte a algunos de esos procesos. No todo está resuelto, lamentablemente, a nivel de automatización. Las actividades de seguimiento no fue consultoría a las empresas, de parte de los supervisores a los estudiantes, tesistas pasantes, sino que ayudó a identificar problemas similares, lo que permitió revisar, capacitar a los estudiantes en técnicas concretas aplicables a pequeñas organizaciones y a los miembros del equipo de mejora ayudó a mantener el compromiso institucional. De hecho, que parte del acuerdo establecía que los investigadores, uno en concreto iba a visitar a los estudiantes en las oficinas para que, digamos, se aseguren que se estén trabajando todo lo que está previsto en el proyecto. No era una consultoría para la empresa, sino era un mecanismo de aseguramiento que todos estaban haciendo lo que se había establecido, tanto el estudiante que iba por la universidad como los profesionales de la empresa, incluso con el gerente, ¿no? Siempre era recomendado que se pueda reunir 5 minutos con el gerente general para poder renovar un poco este compromiso, este trabajo. Bien, finalmente, siempre surge la pregunta y la discusión, y yo ahora con CMMI 2.0 un poco que me da la razón más a lo que yo comento. Siempre me preguntan, ¿qué es preferible implementar MoProSoft o 29110 de perfil básico? Yo digo, mira, si vas a implementa mejor MoProSoft. Y si te vas a certificar, certifícate con 29110. En el contexto del Perú, MoProSoft es norma técnica peruana todavía. Es decir, se pueden certificar en MoProSoft en Perú, pero todas las personas que me han consultado, y por eso yo siempre digo, no, certifícate en 29110, porque es una norma de clase mundial, es un ISO, y es un estándar que es reconocido globalmente. Entonces, parte de todas las lecciones aprendidas es que las empresas, digamos, se han creado para hacer dinero principalmente, y este uso de estándares puede ayudarles a que ganen ese dinero como esperan, porque usualmente hacen sus contratos y terminan perdiendo por todas las deficiencias que tienen en su proceso. Y usar un estándar de manera clara es una buena decisión para asegurar que ese dinero que han previsto realmente lo puedan conseguir. Entonces, no es un trabajo académico propiamente, es un trabajo empírico, esto del desarrollo de los estándares, y se demuestra que las empresas pueden ganar más dinero para lograr sus objetivos que ellos se han establecido. Bien, me dijeron 40 minutos, me he pasado un minuto. Espero que las preguntas, si hubiera. Gracias. Muchas gracias, profesor Abraham, por su presentación. Vamos a dar el espacio entonces a las preguntas. Vamos a partir por los espectadores. ¿Alguna pregunta al profesor Abraham? Bueno, mientras los espectadores pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom, profesor Abraham, yo tengo una pregunta para usted. Respecto a, usted lo mencionaba dentro de su presentación, que en parte lo que viene después como trabajo futuro está también enfocarlo en la parte de los métodos ágiles y el desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en estas empresas que usted mencionaba, podríamos decir entonces que solamente se basaban en un enfoque de desarrollo tradicional, es decir, no consideraron empresas que hacían desarrollo ágil para implementar y adaptar este estándar. Hay una discusión que ha surgido a raíz de esta iniciativa del enfoque ágil. La pregunta, claro, uno habla de enfoque ágil y otra cosa es hablar de técnicas o metodologías concretas ágiles. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene 29110 que no lo hace ágil? Y ahí empieza la discusión, ¿no? Porque si agarra uno un marco de referencia como RUB o como CMMI o como cualquier otro, la verdad es que son marcos grandes, completos, pero
no son, ¿cómo se llama?, la forma de trabajo de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas hacen una combinación de muchas cosas, terminan trabajando de una manera. Y cuando se planteó hacer el perfil básico, se buscó que las prácticas sean las menos, digamos, redundantes o que sean las más críticas y relevantes para que una pequeña empresa pueda eh, trabajar, pueda hacer su quehacer. Y ahí viene la discusión en el grupo 24. Ya, pero si hemos hecho esto pensando en qué es lo mínimo que debería tener, ¿qué distingue eso o qué hace que no sea ágil? Claro, la discusión debe, en el grupo 24 debe derivar en si se hace una guía, por ejemplo, con ciertos métodos ágiles concretos. Por ejemplo, hacer una guía de cómo se traduce lo que se ha escrito en la 29110 a una implementación con Scrum, con Stream Programming o con cualquier otro de los más conocidos. No creo que se haga para todas, pero por lo menos las más difundidas o las más conocidas. Entonces, si sale una guía para ágil, lo más probable, porque eso no está escrito todavía, es que igual se certifiquen con un perfil básico. O sea, es decir, es una traducción del perfil básico a la cultura y a la terminología de ágil. Muchas gracias, profesor Abraham. Tenemos otra pregunta ahora de los espectadores de la audiencia y Bastián comenta, ¿existe algún estándar o una guía de cómo hacer una propuesta de sistema que sea atractiva para la empresa? Yo creo que Bastián hace la pregunta en el sentido de para que la empresa de alguna manera genere interés, ¿no es cierto?, por aplicar este estándar y poder certificarse, ¿existe o existirá alguna guía o un estándar para que la empresa conozca y finalmente se aventure por estandarizarse? Lo que yo he aprendido y lo que hemos tratado de usar es que si esto refleja de alguna manera beneficios económicos para un empresario, ellos lo van a adoptar. El tema suele ser que nosotros muchos tenemos una fuerte formación técnica y no tenemos una formación de gestión o no sabemos aproximarnos de una manera más en el idioma o lenguaje de los empresarios. Cuando uno muestra resultados, y ojo, yo he usado resultados de CMMI, del SEI en su momento, de cuáles son los beneficios, la tasa de retorno de la inversión de estos proyectos de mejora o los de ISO 9000, y se les dice, ojo, al final es un modelo de mejoras con ciertas características, no es muy distinto de los otros modelos de mejora, y obviamente si tú inviertes como uno, vas a recibir como 5 a 17 según los valores que tienes en estos estudios que se han hecho formalmente, y ya depende de la persona. El otro aspecto que es una de las lecciones aprendidas o una confirmación es que cuando uno introduce una serie de cambios pequeños pero efectivos que se hagan notar, las personas tienen mejor predisposición a seguir haciendo los cambios, igual los gerentes. Pero es muy difícil, es muy complicado cuando uno comienza con una estrategia de voy a adoptar el modelo y empieza a hacer formatos, empieza que la gente empieza a trabajar de una manera diferente y entonces todo el mundo se va a quejar, oye, me estás poniendo más burocracia, ahora lo hago de otra manera y no lo hago mejor. Creo que es más la práctica de cómo introducir algo en un grupo humano y los beneficios que trae como una, digamos, una buena estrategia para presentar algo, una propuesta de mejora. Los datos de otros modelos, como hay en el SEI o en otro, en ISO 9000, ayudan mucho. No hay estudios formales en 29110, no hay estudios formales del beneficio en Microsoft. Solo hay casos muy pequeños, ejemplos muy pequeños. Pero para que muchas empresas, las 22 empresas del proyecto pasado acepten, nosotros recurrimos a CMMI, es decir, a los resultados de los beneficios de implementar mejora de procesos en organizaciones de software y a resultados de ISO 9000 en otras empresas. Y nos creyeron, confiaron en nosotros y aceptaron. Pero no es sencillo. Y no hay un estándar para eso. Gracias, profesor Abraham. Yo tengo otra pregunta para usted, profesor, y es, usted mencionaba dentro de su presentación que para una empresa a lo mejor que recién se está iniciando o quiere estandarizarse,
quizás podría aplicar un estándar que la ubique en un nivel menor, en este caso como 29.110. Pero en, en definitiva, en base a su experiencia y en base a las empresas que estuvieron adaptando este estándar, ¿no es cierto? Su recomendación para una empresa que recién va a certificarse o quiere de alguna manera introducir mejoras dentro del ciclo de desarrollo de software. ¿Las empresas tienen alguna tendencia por irse en algún área específica? Por ejemplo, la parte de requerimiento, la parte de desarrollo, la parte de variación. ¿Tienen ya una predisposición o una tendencia a alguna de estas áreas cuando buscan la mejora de proceso? ¿O hay un desconocimiento general de cómo introducir mejoras en ese sentido? Eh, no es tan sencilla la pregunta. Te la voy a reformular en dos etapas para poderlo aclarar. Por ejemplo, durante buen tiempo me han estado haciendo preguntas. ¿Cuál implemento? ¿CMMI o implemento ISO 9000 o ya después ISO 29110 o Microsoft? Y yo le digo, pero depende de qué es lo que quieres hacer. Si le quieres vender a Estados Unidos, al mercado norteamericano, y es muy probable que le vendas a una organización que te pide como registro CMMI, no lo pienses dos veces, es CMMI. Pero si estás yendo a venderle solamente a empresas que no te van a pedir eso de condición, o el mercado, como tu mercado inmediato local, no pide eso, mira, no te compliques la vida. CMMI te va a costar tus $25,000 la certificación, más tus $25,000 el implementarlo, más o menos, nivel 2. Implementa un modelo que también es bueno, digamos, en cuanto a el beneficio que te va a otorgar. Claro, en su momento era Microsoft, y yo digo, implementa Microsoft, y ahora digo, implementa Microsoft, pero certifícate 29110 si necesitas una estrellita feliz ahí para competir en el mercado. ¿Qué es lo que necesitan las empresas, no? Sus certificaciones. Entonces, por ahí va. En el caso concreto de por dónde mejorar, quisiera desdoblar la pregunta hacia el lado de, ¿qué hago? ¿Implemento un modelo o mejoro mis procesos? Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. La literatura reporta muchas quejas de empresas que han implementado modelos porque implementan modelos y lo que dicen es, el modelo dice esto, entonces hay que hacerlo así. El modelo dice esto, hay que hacerlo así. Y lamentablemente los que están en la parte operativa, los que van a implementar, lo que van a hacer, lo que están implementando, lo que dicen los consultores o lo que encuentran, digamos, en el modelo, no están muy de acuerdo. La mejor forma, y eso está demostrado desde la ISO 9000 y se puede extender a nuestro contexto, es que las personas tienen que entender lo que están haciendo y mejorar sus prácticas para mejorar sus procesos. Los procesos son importantes, pero quienes lo ejecutan son más importantes aún. Entonces, si un desarrollador ejecuta de una manera una práctica, lo que hay que hacer, digamos, con esa persona, hacerle notar que hay una mejor forma o experimentar con él una mejor forma para que él cambie. Las prácticas, sí, pues algunas ponen su metodología y todos tienen que cumplir, pero la gente apenas puede, los va a dejar de cumplir, como suele pasar en muchas organizaciones. Pero cuando la gente entiende e interioriza una práctica, ya no lo pierde. O sea, sabe que eso es mejor que el otro, entonces lo va a seguir haciendo. Ese es un poco un cambio de enfoque entre lo que ha pasado en CMMI de 1.3 a 2, ¿no? Es decir, antes decía, el proceso se establece, entonces el proceso se define y la gente lo tiene que hacer. Ahora dicen, las personas hacen. Y es que ese es digamos, el concepto fundamental. Las personas tienen que mejorar sus prácticas. Y si las personas mejoran, la organización mejora. Y no importa qué modelo de procesos uses arriba, al final el modelo de procesos lo único que dice es cómo organizan las cosas, pero siguen siendo prácticas de ingeniería de software, estimación de esfuerzo, planificación, cálculo del tamaño, cómo haces una base, la conexión a una base de datos, todo eso es técnico, eso no cambia, lo que cambia es cómo organizas y eso no es tan crítico. Al final hay muchas comparaciones de modelos que en algún momento todas se cubren totalmente a un momento de desarrollo o de evolución. Espero haber contestado tu pregunta de dos formas diferentes. Sí, muy detallada la respuesta, profesor Abraham. Tenemos una pregunta en la audiencia de Luis que pregunta, para los alumnos que estuvieron participando de estos proyectos, ¿qué tan difícil fue para los alumnos interiorizar estos conceptos para finalmente transmitírselos a las organizaciones? A ver,
Creo que en parte es la respuesta que les daba hace un momento y tiene que ver más con que los alumnos no implementaron un modelo, los alumnos fueron y resolvieron problemas de ingeniería. Y el problema de ingeniería es básicamente un problema técnico. El problema del modelo es cómo organizas, la forma de trabajo, qué va primero, qué va después, pero la parte más complicada es la parte técnica. Quizás una reflexión ahí interesante es que en el mundo académico enseñamos de una manera y en la vida práctica la gente lo vive de otra. Y eso a mí me ha obligado a cambiar algunas formas de transmitir ciertos conocimientos a mis estudiantes. Es decir, claro, yo les digo, "Ah, esto dice la teoría, según tal autor, se hace así, y se cuenta todo el procedimiento, pero eso es en algún momento, por decirlo, abstracto. Cuando uno ya está al frente de un proyecto concreto, en una organización concreta, son dos cosas, es la parte de gestión y la parte técnica. La parte técnica no cambia mucho, la parte de gestión sí cambia, de acuerdo al tamaño, a la cultura organizacional, pero también cambia la forma en que esa teoría se puede aterrizar a un caso concreto. Yo he encontrado un par de empresas chiquitas que hacían todo ese cálculo de puntos de función y todo lo demás para calcular el tamaño de proyectos. Otras usaban otros esquemas. Y en realidad, sí, pues todas las universidades enseñamos puntos de función o puntos de caso de uso u otros esquemas conceptuales, pero hay técnicas mucho más sencillas que han sido la base de estas técnicas que finalmente se enseñan en la teoría, pero que son accesibles y que además son más aconsejables para las propias empresas, porque no son problemas tan grandes, son cosas muy pequeñas y no todos tienen el mismo expertise. Entonces, hay formas diferentes de transferir. Los alumnos no tuvieron mucha dificultad en cuanto al tema técnico. La mayor dificultad fue el tema generacional, porque estamos hablando de un chiquillo, un muchacho de 22 años que está por egresar y un desarrollador que tiene 5 o 10 años de experiencia en su empresa. Y claro, oye, no me vas a venir a enseñar a mí cómo se hace estimación de esfuerzo, ¿no? Entonces, más la complicación era por ahí que por la parte técnica. Los chicos aprendieron el modelo, pero no fue lo más complicado. Realmente la parte técnica es la esencia de todo esto. Muchas gracias, profesor Abraham. Agradezco su respuesta, su participación. Fue una charla muy interesante, aclaró muchas dudas y sin duda el trabajo que viene para a continuación va a ser muy relevante para continuar, ¿no es cierto?, avanzando en este programa que mencionaba usted. Así que agradezco nuevamente su participación, profesor Abraham, y vamos a estar invitándolo, yo creo que en una próxima sesión o el próximo evento de Infonor. Muchas gracias, profesor. Ok, muchas gracias a todos.